Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Rodrigo Gómez, soy el director de Revista Centinela, que es una pequeña publicación digital conservadora en español. Y vamos a hablar sobre el papel de los conservadores, del conservadurismo, frente a la hegemonía progresista que existe en los grandes medios de comunicación. Para ello nos van a acompañar Albino Mario Fantini, diría que de formación humanista, con una amplia experiencia y trayectoria en medios de comunicación. Ha escrito desde American Spectator a The Wall Street Journal y ahora mismo es el director de European Conservative. Para mí la publicación de referencia en Europa en el ámbito conservador y con una edición en papel que no dejo de recomendar, no me canso de recomendar porque es absolutamente maravillosa. Tenemos también a Ferenc Amashi, no sé si lo he pronunciado bien. Él es el fundador y redactor jefe de Visegrad Post, un medio centrado especialmente en todo lo que sucede en Europa Central y en asuntos relacionados con la inmigración y con Miguel Ángel Quintana Paz, proveniente de la academia. Él es doctor en filosofía, ha sido profesor titular en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es director académico de ISEP Madrid. Y también yo creo que es una de las personas que mejor entienden cómo funcionan los medios de comunicación, las redes sociales. Y es una de esas personas también que se ha atrevido a dar voz y a llevar los mensajes a los grandes medios. Entonces, antes de empezar, muy rápidamente quería apuntar un par de temas para ir abriendo el panel con relación a los medios. La primera tiene que ver con las ideas. Yo creo que, como ha pasado en la política, como hemos visto en la política, en estas últimas décadas, la frontera que existía entre medios conservadores y progresistas en muchas ocasiones se ha desdibujado hasta casi desaparecer. Hemos visto como la opinión en muchos temas es compartida por los medios de ambos lados, de tal manera que los medios presuntamente conservadores, salvo honrosas excepciones, han comprado el marco de la izquierda, y esto ha llevado a que haya debates, temas sobre los conservadores deberían opinar, pero que se han cancelado, se han cerrado y no se pueden sacar a la luz. Y el segundo tema, que creo que es muy importante, es la desconfianza. Hay una creciente desconfianza hacia los medios de comunicación. Es verdad que los grandes medios todavía tienen mucha influencia y mucho poder, pero hay una desconfianza que creo que todos podemos ver creciente, especialmente entre la gente joven. Hace poco leí un informe que habían hecho entre la Universidad de Oxford y la Universidad de Navarra, en la que hablaba de que ya la mitad de los jóvenes desconfían de los grandes medios de comunicación. Esto está llevando también pues, a que los jóvenes busquen nuevas vías para informarse, ¿no? Están desarrollándose nuevos formatos, podcasts, canales de YouTube, pequeños medios que están teniendo más alcance entre la gente joven. Entonces, bueno, con esta breve introducción quería empezar contigo, Mario, si nos puedes dar también tu opinión ante este panorama y ante esta perspectiva. Tengo varias ideas sobre el tema tan importante de los medios de comunicación y qué pueden hacer los conservadores. Estos son reflexiones de mis propias experiencias. Los grandes medios de comunicación mundiales como The Wall Street Journal y otros. Y mi otra experiencia, que es mucho más divertida, con los pequeños medios de comunicación. En primer lugar, cuando pienso y hablo de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, tengo en mente distintos productos, no solo periódicos, revistas, la televisión, por supuesto, la radio, pero también las películas, audios, todas estas cosas. Porque ¿qué le está pasando a nuestra sociedad, a nuestra cultura? Lo que le está pasando se transmite por todos estos medios y, por supuesto, Internet, no lo olvidemos. En segundo lugar, creo que no hay dudas de que los grandes medios de comunicación ejercen una influencia significativa y peligrosa en toda nuestra sociedad. Hay muchos estudios que lo exploran a nivel cuantitativo y cualitativo. Y esta influencia de los grandes medios de comunicación llega a las mentes, les da forma a los pensamientos, al proceso cognitivo de personas jóvenes y de mayor edad.
y todos los que están entre medio, entre medias. Es increíble. En tercer lugar, creo que no hay dudas de que el principal empuje ideológico de los grandes medios de comunicación hoy en día son progresistas, liberal de izquierdas y lo que llama un amigo mío, parte de la izquierda sexual, porque parte de aquello a lo que nos intentamos resistir tiene que ver con la sexualidad y esto no es una coincidencia. Y estos 3 puntos pueden reunirse de la siguiente manera. De una manera u otra, los grandes medios de comunicación de hoy impulsan una agenda compleja que incluye, como he dicho, distintas formas de relaciones, pero también otras formas de identidad. Quién eres, quién piensas que eres, quién eres realmente por dentro, que a lo mejor no se corresponden con tu realidad biológica. E intentan romper cualquier tabú que quede. Y si vamos a Netflix, intentamos buscar una película de familiar, el 70% casi parecen ser cosas muy raras, materiales muy raros y peligrosos para la moral de los jóvenes. Y este último punto es una observación clave porque nos lleva a uno de los motivos por los que luchar contra la influencia hegemónica de los grandes medios de comunicación es tan difícil. Este punto quiere decir que los grandes medios de comunicación de hoy suelen estar dominados por grandes empresas multinacionales, sociedades de inversión muy potentes con mucho dinero, empresas con mucho dinero que no tienen raíces y no tienen escrúpulos, están completamente desconectadas de los valores tradicionales de cualquier lugar o cualquier persona. Y claro que aquí no hay nada nuevo en lo que estoy diciendo, todos sabemos esto, pero creo que es importante resumir lo que sabemos de aquello con lo que nos enfrentamos. Nada de esto es sorprendente o nos choca. Y estos puntos me llevan a concluir, o quizá todavía no concluir, sino hacer la siguiente declaración. Si nosotros, los conservadores, queremos conseguir algo, luchar contra esto, resistirnos a esta influencia, no tenemos que adoptar una estrategia, sino varias. Y digo esto porque muchas personas cuando hablan dicen, bueno, tenemos que hacernos con las instituciones, tenemos todos hacernos con estos grupos, CNN, ABC, La Reforma, Le Point, tenemos que hacernos con aquello que consiguió la izquierda. Bueno, puede ser una de nuestras estrategias de fondo, pero no debe ser la única y no debe ser la más importante. Porque, como he visto y como algunos de vosotros, algunos de ustedes han visto, con frecuencia los conservadores sólidos que han acabado entrando en una empresa de los grandes medios de comunicación o el Banco Mundial o alguna otra entidad fuera de los medios en otros sectores de la sociedad piensan, bueno, voy a cambiar desde dentro, tengo que esperar hasta ser vicepresidente. 10, 15 años más tarde, ya no son conservadores. Es otra manera de decirlo, es que el poder corrompe, lo hemos visto a lo largo de los siglos. Y todo esto me lleva a decir que hay otra estrategia, además de la primera, de hacernos con estas instituciones. Hay otra estrategia que debemos perseguir, que es trabajar en torno a las instituciones existentes para crear alternativas a las estructuras existentes y, en el caso de esta mesa redonda, las plataformas de medios, los medios de comunicación. Crear una especie de patrullas políticas, una especie de guerra de guerrillas a pequeña escala y disidencia. También creo que es una vía que ofrece más oportunidades para personas con visiones creativas, con energía, pasión y con un compromiso fundamental para perseguir estas ideas y valores que son importantes para ellos, que quieren hacer algo fuera de la manera tradicional de hacer las cosas.
fuera del pensamiento tradicional. Creo, Rodrigo, que tienen que dejar de importarnos algunas cosas. Estar en la lista de bestsellers del New York Times, ir a la Universidad de Cambridge. Tenemos que cambiar las cosas que pensábamos que eran importantes. The European Conservative, y veo que algunos de ustedes han cogido una copia, intenta hacer parte de esto. Intentamos crear algo nuevo fuera de la publicación tradicional. Luchamos contra nos resistimos contra lo que la gente nos dice que está permitido o no. Un ejemplo, cuando estábamos considerando lanzar esta publicación, hablé con amigos en el Reino Unido, en Londres, en el sector de las publicaciones, en el sector editorial de Londres, que es uno de los más respetables del mundo. Y hablé con varios amigos. ¿Qué pensáis de esta idea? Voy a lanzar una revista y va a tener arte y política, filosofía, poesía, literatura. Y todos dijeron, no, esa es una mala idea empresarial. No debes hacer eso. No puedes mezclar el arte con la política. Se puede mezclar el arte con la política. Y lo que hice fue ignorar sus consejos, porque, por supuesto, el arte y la política se pueden combinar igual que todas las demás cosas. Todas las cosas que están fragmentadas y divididas, la modernidad, la revolución posmoderna, estamos intentando reintegrarlas en nuestra pequeña revista. Se trata de crear alternativas a lo que ya existe y trabajar en torno a las grandes estructuras de poder. Otro punto sería redes. Y creo que Ferenc va a hablar un poco de las redes, así que no te quiero robar protagonismo. Pero uno de los objetivos de The European Conservative es formar amistades como con Cefas, Centinela e ISEP y otras instituciones de toda Europa, pero no solo para estar conectados. No basta con decir, sí, conozco a Rodrigo en Madrid y a Francesco en Roma. Se trata de cómo utilizamos estas redes. Y conozco muchas veces a personas que dicen, bueno, en esta conferencia he conseguido 100 tarjetas de negocio, tarjetas de visitas. Y digo, sí, pero ¿qué vas a hacer con ellas? Se trata de qué vas a hacer con las redes. Y en nuestro caso, estas redes existen para que podamos colaborar, compartir contenido, información, datos y crear este capital social para que podamos ser resilientes frente a las estructuras poderosas contra las que luchamos. Y me acerco al final y me gustaría pedir algunos minutos más. Hay una tercera estrategia que me gustaría mencionar, pero dudo de si hacerlo porque a lo mejor suena demasiado duro o fuerte o incluso mal. Pero básicamente se trata de lo siguiente. Creo que debemos dejar de preocuparnos sobre cómo utilizamos los datos y la información y creo que tenemos que convertirlos en armas. No sé si ven a lo que me refiero. La gente dice, hemos convertido esta información en arma. Y suena mal, pero creo que tenemos que utilizar los datos y la información y las noticias como armas. Y explico qué quiero decir con esto. Por muchos años hemos sido el objetivo de grupos como Open Democracy, que es una página web en Inglaterra. Les encanta escribir historias sobre el dinero oscuro de la derecha o de los cristianos en Europa. Es el mal, te hace que te preocupes. Y lo que hacen, son muy creativos, cogen una historia y después la van reciclando y añaden un pequeño dato un año más tarde y publican la misma historia otra vez. Es un ciclo de vida. Y creo que debemos hacer ese trabajo cada vez más. Creo que tenemos que hacer investigación, periodismo de investigación, tenemos que recabar datos, información, noticias sobre el dinero oscuro de la izquierda, porque es mucho más poderoso.
miremos en torno a nosotros. Y a eso me refiero con convertir los datos y la información en armas. Tenemos que empezar a utilizar la información contra nuestros oponentes. No voy a decir enemigos, porque eso es demasiado fuerte. Nuestros oponentes. Y voy a terminar con la siguiente observación. Debo confesar que en las últimas semanas está viendo una serie de HBO, Succession. ¿La han visto muchos de ustedes? Es alucinante. Es alucinante. Se inspira, creo, en Rupert Murdoch y Fox News. Y es fascinante. Es un mundo muy duro. Es un mundo del que no quiero saber nada. Pero lo menciono por lo siguiente. Cuando estás viendo esta familia y las intrigas y el posicionamiento de poder, los movimientos maquiavélicos, y aprendes sobre el uso del poder, la desinformación, etcétera, pero de lo que más aprendes es de la fragilidad humana, los defectos humanos, el pecado original quizá. Y menciono esto en el contexto de mis comentarios, porque en todo lo que hacemos como conservadores y medios de comunicación, tenemos que recordar la fragilidad humana, este defecto fundamental en la naturaleza humana, porque eso es precisamente lo que con frecuencia se convierte en un obstáculo para perseguir el éxito para nosotros, los conservadores. Y hay algo que siempre me preocupa cuando la gente dice, quiero trabajar en la CNN, en el Wall Street Journal. Son instituciones grandes, prestigiosas, poderosas, pero como dice Succession, es el terreno en el que todos los defectos y fragilidades humanas aparecen, y creo que los conservadores pueden perderse. Y lo que quiere decir es que necesitamos más centinelas y más productos similares en Europa. Y me gustaría darles las gracias por su paciencia, por el hecho de haber hablado en inglés. Muchas gracias, Mario. Ferenc, the floor is yours. Well, it was no surprise. Mario already told a lot of things I was planning to talk about. Bueno, Mario ya ha mencionado muchas de las cosas que me hubiera gustado mencionar a mí en sus 10 minutos. Así que nada, presentaré un poco mis ideas y luego responderé a los demás. Yo me he criado en París, soy medio francés, medio húngaro. Vengo de una familia de clase mediana baja, trabajadores, cristianos, conservadores. Y siempre he tenido la impresión de que la prensa, los periódicos en Francia eran de izquierdas. Es un hecho, yo creo, que los medios son de izquierdas. Es un hecho con el que tenemos que convivir. Y recuerdo que siempre haber pensado, cuando era más joven, que los medios, la prensa estaba dominada por la izquierda, algo que siempre me ha extrañado mucho en realidad. Y luego, en mi adolescencia, me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que en toda la sociedad existen varios grupos de interés. Y que hace falta poder confiar en los medios para que veamos nuestros intereses representados en algo. En 2010, esto pasó en Francia, ¿vale? En 2010 me mudé a Hungría y descubrí un mundo muy distinto. Orbán ganó las elecciones en el mismo año, en 2010, y una de las cosas en las que trabajó fue la construcción de los medios de derecha. No uno o dos periódicos, simplemente crear una posibilidad, la posibilidad para que los conservadores
húngaros pudieran expresar sus opiniones, para que tuvieran acceso a contenido, puntos de vista de derechas en los periódicos, en la televisión, en los medios en general. Y esto para mí fue pues muy sorprendente. En aquel momento no trabajaba como periodista, pero sí me di cuenta de que era posible. Me di cuenta de que era posible hacerlo, representar a un punto de vista de derechas en los medios. Y luego, cuando tenía más o menos 15 años, empezó la crisis de los migrantes en los Balcanes. No sé si se acuerdan. En aquel momento, muchos amigos franceses me preguntaron qué es lo que estaba ocurriendo en Hungría, porque en los medios franceses se hablaba de la situación, pero algo no quedaba claro. Así que me puse a investigar durante más o menos 6 meses y me di cuenta de que en el extranjero existían narrativas distintas sobre la situación. Por eso decidí ser periodista. Nosotros necesitamos eventos de este tipo, eventos de, digamos, networking, porque es la única manera que tenemos para construir una narrativa distinta. Si en los Estados Unidos, en España, en Francia, en Hungría no se cuenta la misma cosa en los medios, no es porque alguien les esté diciendo, no es porque exista una agencia secreta que les diga lo que tienen que decir. Simplemente todos estos medios están interconectados, piensan de la misma manera. Y por eso nosotros, por nuestra parte, necesitamos hacer networking. Mario dijo antes, me he perdido. Dijimos antes que esta red de conservadores es mucho más eficiente que las redes de izquierdas, por 2 razones. La primera es una razón orgánica. Somos una red más pequeña y las organizaciones más pequeñas siempre son más eficientes que las organizaciones más grandes. Entonces, por un lado tenemos esta ventaja. Esta es una ventaja que nos da nuestra situación. Pero la otra razón tiene que ver con la desconfianza de la que habló Mario. La gente está cansada de la narrativa según la que esta narrativa de izquierdas, la narrativa woke, como se suele decir. Una narrativa que impone su punto de vista sobre muchísimos temas. Hace 10 años este extremismo no tenía ningún sentido, pero hoy en día ya se ha convertido en algo que forma parte de nuestra vida diaria. Todos estos temas, el wokismo, los temas LGBT, etcétera, forman parte de la narrativa principal de los medios. Nosotros tenemos que basar nuestras opiniones, nuestra voz, en el sentido común. Dijo antes Mario que existen muchos puntos de vista distintos dentro del conservatismo. Existe un conservatismo más social, por ejemplo, etcétera. Pero también tenemos factores en común todos nosotros. Y el sentido común, que es lo que todos tenemos en común, es la mejor arma que tenemos para enfrentarnos a esta situación. Me gustaría añadir una pequeña reflexión sobre lo que dijo Mario acerca de convertir los datos, la información, en un arma. Estamos luchando en una guerra para nuestro futuro. Estamos viendo una revolución del mundo de la información.
Y el papel que desempeña la información en nuestras vidas diarias es enorme hoy en día. Jamás ha sido tan importante en nuestras vidas anteriormente. Entonces, estamos luchando una guerra que construirá la sociedad del futuro. Y nosotros tenemos la oportunidad de decidir si el mundo del futuro lo va a construir nuestra narrativa, la narrativa conservadora, una narrativa que tiene sus raíces en la filosofía cristiana, o bien otra narrativa, otra filosofía. Eso es lo que tenemos a nuestra disposición. Estas son las armas que tenemos a nuestra disposición. Hoy en día, Internet es una herramienta muy importante para el globalismo, pero también es una oportunidad para nosotros, los conservadores, los que somos de derechas. Hoy en día, en países como Francia, por ejemplo, un país muy dominado por la narrativa progresista, los proyectos informativos más interesantes de derechas se pueden encontrar en Internet. Y muchos jóvenes franceses están manifestando interés en reconquistar lo que han perdido, lo que deberían haber recibido como herencia de sus padres. Por eso muchísimos jóvenes en Francia están compartiendo estos espacios en Internet precisamente para hablar de sus propios valores, que son valores conservadores. Eso es lo que quería decir. Volveré a intervenir después para contarles un poco sobre lo que, en mi opinión, se debería hacer. Thank you so much, Miguel Ángel. El asunto de los medios de comunicación es extremadamente amplio, tenemos 10 minutos, que es un tiempo relativamente limitado, y por lo tanto, debo decir que me han gustado mucho las intervenciones previas, porque adoptan un enfoque propositivo, ¿no?, de qué podemos hacer. Habitualmente en este tipo de marcos utilizamos mucho el enfoque de la queja, ¿no?, de que las series de Netflix están muy mal, de que la CNN hace un periodismo que no nos gusta, etcétera, etcétera. Lo importante es proponer. Yo voy a también un poco hacer ese enfoque, no en el sentido de que no vaya a hacer quejas, que las voy a hacer, sino en el sentido de que no me voy a centrar en los otros, no me voy a centrar en lo que hacen los medios que no nos gustan, no me voy a centrar en lo que hacen los medios progresistas, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer y es muy divertido, detectar cosas en los personajes de las series, en las familias, como decía Mario, también el tipo de familias, eso es muy divertido. Yo creo que hay que dar la vuelta un poco, es conveniente dar la vuelta, al menos cuando uno solo cuenta con 10 minutos, y centrarse en qué es lo que estamos haciendo nosotros mal, ¿no? Y me voy a centrar mucho en el caso español. Pero esto no significa que lo que vaya a decir no ataña a los que sois de fuera de España, porque de hecho casi diría que sois mis principales destinatarios, dado que lo que voy a contar es algo que a mí me deja absolutamente perplejo. Estoy siendo eufemístico. Me deja espantado de lo que pasa en España. Y creo, de momento hasta ahora, siempre que se lo he comentado a alguien de fuera de España, le ha dejado todavía más espantado, aunque también incrédulo. No me ha creído que pasen las cosas que pasan aquí. Y por eso me gusta hablar estas cosas con gente de fuera de España, porque en España, desgraciadamente, estamos ya como acostumbrados. Estamos acostumbrados, como digo, voy a hablar no de los medios progresistas, sino de los medios teóricamente que podrían combatir contra la ideología wokista, progresista, radical, como queramos llamarlo. Y dentro de ese inmenso campo voy a ceñir todavía más, para ajustarme los 10 minutos. No voy a hablar de los nuevos medios de comunicación, lo ha diferenciado muy bien también Mario. Voy a hablar de los medios mainstream. La diferencia mainstream, nuevos medios de comunicación, la palabra mainstream no significa que sean más seguidos. Hoy ya tenemos canales de YouTube que son mucho más seguidos que muchísimos programas de televisión. Por mainstream quizás simplemente nos referimos a una cuestión genealógica. Surgieron antes los medios de toda la vida, bueno, de toda la vida del siglo XX, radio y televisión. Dejo de lado, por lo tanto, canales de YouTube, redes sociales y tal, donde avanzo en todo caso, que creo que se están haciendo cosas muy interesantes y muy buenas en el campo conservador.
Y dentro, a su vez, de los campos de la radio y de la televisión y de España, en todas estas acotaciones que estoy haciendo, me voy a centrar con el campo en el que creo que se produce esta especie de espanto que he referido antes, que es el campo específico de los medios de comunicación dependientes de la Iglesia, dependientes de la Conferencia Episcopal, dependientes del grupo Ábside. Concretamente, la radio COPE y la televisión 13TV. Creo que estas, como tengo que ir muy rápido, tendré que hacer trazos un poco gruesos, un poco generales. Creo que estos dos medios de comunicación están prostituidos a día de hoy. Es decir, utilizan un nombre, el nombre de la Iglesia, utilizan un dinero, el dinero de la Iglesia. La X que ponemos va ahí. Y le ponemos, yo la pongo y la voy a seguir poniendo, aunque lo hagan mal, porque creo que es una tontería esto de, me enfado y no pongo la X. Pero bueno, va ahí. ¿Y qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues a su vez, como sería imposible en 10 minutos hacer un balance general de qué es lo que se hace, y por otra parte, lo he hecho ya varias veces, tanto por escrito como en conferencias, o sea que quien esté interesado tiene ahí rollos míos mucho más aburridos que este que estoy soltando ahora. Como ya está hecho, en el caso de lo escrito, básicamente esta fue de hecho uno de los focos de aquel debate que se llamó ¿Dónde están los intelectuales cristianos? En realidad era un debate en gran parte sobre qué está pasando con los medios de comunicación cristianos. Por cierto, Ricardo Calleja, que está en este congreso, va a hacer una recopilación bastante interesante de todo lo que pasó en aquel debate. Bien. Pues ahí en mi primer artículo sobre este asunto era básicamente sobre esto. Al año siguiente hice otro artículo haciendo el balance, al año siguiente también, este es el tercero, esto es un poco como lo de las encíclicas sociales, ¿no? Que se hace a los 40 años un balance, la Octogesima Adveniens, pues ahora viene la Tertia Adveniens. Pero el balance actualizado sigue siendo igual, o sea, es un balance que dice las cosas no han cambiado. Y como no voy a hacer aquí el balance general, sino que me tengo que centrar en algo muy concreto, pues me voy a centrar en un experimentum crucis, ¿no? Pronuncio el latín un poco a lo Cicerón, crucis, un experimentum crucis o crucis, ¿no? Un experimento en la cruz, que es un experimento en el cruce, aquello que se utiliza en la ciencia para decir, bueno, estamos en duda entre esta teoría y esta, pero este experimento nos va a decir si va por aquí o va por aquí la cosa. Bueno, pues ese experimento en cruz, que voy a utilizar muy restringidos, de nuevo, ya sé que estoy restringiendo, es la cuestión del aborto. Creo que es una cuestión que está muy clara, ¿no? En el ámbito conservador, está claro que pensamos sobre eso. Y, por lo tanto, es una cuestión que nos permite, cuando analizamos los medios de la Iglesia respecto a este tema, ver a quién sirven. ¿Por qué he hablado de prostitución? Bueno, pues porque sirven para algo, o sea, desarrollan sus encantos, muestran sus encantos y dan sus placeres a alguien que no es su legítimo marido, que en este caso pues sería Cristo, ¿no? ¿Y a quiénes prestan estos encantos y estos placeres los medios del grupo Ábside, de la Iglesia, de 13TV y COPE? Pues es fundamentalmente un partido político, el Partido Popular. Es un partido político que no es ya a día de hoy conservador, sobre todo en el asunto del aborto, porque no tiene una posición claramente a favor de la vida, ni mucho menos, sino que de hecho pues es connivente con el statu quo. Bien. En este caso, por lo tanto, en el caso del aborto, obviamente cuando el mensaje cristiano y el mensaje del PP coincidan o puedan coincidir, ahí no vamos a ver si estos medios están sirviendo a uno o a otro, porque como coincide pueden estar haciéndolo tanto para uno como el otro. El caso del aborto sí que nos permite lo que he dicho, porque como en el caso del aborto hay esta divergencia, cuando llega la cuestión del aborto, ¿a por quién de sus dos señores sirven? Yo creo que no son dos, yo creo que es uno, aquí se ve que es uno. ¿Cuál es su verdadero señor ahí? Bueno, pues lo podemos ver. Y por utilizar el caso todavía más empíricamente, me voy al 13 de enero de este año, 2023. El viernes 13 de enero de este año se propone una medida absolutamente minúscula en el campo del aborto en una de las comunidades autónomas españolas, que es la mía, Castilla y León. En una rueda de prensa que hay ese día, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, propone que se ofrezca a las mujeres que quieran abortar en Castilla y León, insisto, se les dé la opción, se les dé la libertad de poder escuchar el latido fetal o ver una ecografía. Si la mujer dice que no a las dos cosas, desgraciadamente, sigue para adelante la cosa. Pero va a sistemáticamente ofrecérseles esta posibilidad. Este principio no es ni siquiera conservador, es un principio incluso liberal, y es un principio simplemente de reflexión filosófica mínima sobre la noción de libertad. No elegimos, no estamos eligiendo, sino sé que elijo, ¿no? Si alguien me da dos sobres aquí, abre uno al azar, cerrados, escojo uno, pues muerte, ya no lo he elegido, es que no sabía lo que había, ¿no? O sea,
muerto truco o tal. No, hay que saber, ¿no? Hay que conocer qué hay dentro del sobre. En este caso no es un sobre, es un briente. O sea que a lo mejor es hasta más importante. Como digo, es una medida estrictamente liberal. De hecho, un autor, Juan Manuel de Prada, la criticó por liberal y dijo, y le pareció mal, y estaba en contra de ella también. No sé. En la lucha contra el aborto a veces es difícil a algunos encontrar qué es lo que quieren. Sí que es verdad, en todo caso, que dentro de lo que se podría hacer a favor del aborto es el 0,0001 posible. No, es muy poco. Es verdad que hay experiencias en las cuales cuando se hace esto, las vidas que se salvan no son pocas. Y aunque fuera una sola, creo que todos estamos de acuerdo con que sería algo extremadamente valioso. Pues bien, tras esta propuesta, ¿qué es lo que ocurre en España? En los medios de comunicación progresistas ya lo sabemos, o lo podríamos esperar, radicalmente en contra. ¿Por qué ante una medida tan escasa, tan pequeña, tan minúscula? ¿Por qué se lanzó una campaña masiva? Porque aunque era pequeña, escasa, minúscula, el 0,001 de lo que se puede hacer, era la primera vez que en la historia de España en la cual se hacía una medida que iba en una dirección contraria a la que siempre hemos mantenido. Algo que, por desgracia, también ocurre en Europa, algo que también ocurre en Occidente. Hay una excepción, que todos conocemos, gloriosa, gozosa, que es la de Estados Unidos, ¿no? El mero hecho de que la flecha cambiara de dirección automáticamente puso muy nerviosos a esos medios. Pero no son esos, ya he dicho que no son esos los que me interesan. ¿Qué pasó en los otros medios? ¿Qué pasó en los medios de comunicación del otro lado, del lado conservador? Se pusieron también en contra. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se puso en contra de esta medida. Mayoritariamente se pusieron en contra. Hubo alguna excepción en el debate, aunque, dado que estoy hablando sin ningún tipo de cortapisa, la primera noticia que salió en el debate fue en contra. Es verdad que luego se corrigió, se cambió, que era una noticia muy rara, que el titular decía una cosa, pero la primera era en contra. Una cosa muy rara de que las asociaciones pro vida no estaban de acuerdo, no, que les parecía ideológica, que a las asociaciones pro vida les parecía una medida ideológica. Sí, claro, es ideológica, pero buena, conservadora. Bueno, el resto de la labor durante el debate, durante la semana siguiente, fue excelente, ¿eh? Igual digo una cosa que digo la otra y apoyo. Pero con esa excepción, la inmensa... Y vamos ya a lo que he dicho. ¿Qué es lo que ocurrió en 3DTV y qué es lo que ocurrió en COPE? Se pusieron mayoritariamente en contra en las tertulias. Tanto fue así que 4 días después, el 13 de enero he dicho que era el día en que se puso esta medida, en una rueda de prensa, el martes siguiente, esto fue un viernes, el martes siguiente, el día 17 de enero, en la tertulia de COPE, llaman por teléfono al antiguo... ya no lo es, ya no lo era, al antiguo portavoz de la Conferencia Episcopal, al antiguo secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, arzobispo, por otra parte, de Valladolid, que es una de las ciudades de Castilla y León. No es la capital, por cierto, en contra de la idea. Cuando entra en antena, el arzobispo Argüello tiene que decir que está asombrado, yo hubiera preferido decir eso, espantado, porque nadie de los que están en esa tertulia en ese momento está defendiendo la postura de la Iglesia, en la radio de la Iglesia. Nadie lo está haciendo. No son palabras mías, son de él, son palabras del magisterio. Y bien, ¿por qué ocurría esto? Efectivamente, por lo que he dicho, porque había que optar, había que ponerse con un Partido Popular que estaba espantado de alguna manera, ir contra los dogmas progresistas o de cerca de unas elecciones o cambiar el statu quo, o no, ¿por qué no decirlo? Probablemente muchos miembros del Partido Popular son netamente abortistas y por lo tanto iban en contra de su conciencia, lo que pasa es que es una conciencia desviada. Sea por lo que sea, no es ese el objeto de mi análisis, la cuestión es que estaba netamente en contra y en este experimento sin cruces, ahí se vio por qué quería optar este medio de comunicación. Pequeño paréntesis, lo siento, pero bueno, autobiográfico. Durante un tiempo fui cotertuliano en 13TV y en un momento determinado, durante un tiempo concretamente desde octubre del año 2021 hasta enero del 2023 en que escribí sobre estas cosas y ya no me volvieron a llamar. Lo cual creo que fue de mutuo alivio por los dos lados. Porque realmente lo pasaba mal en esas tertulias de 13TV, en el programa de Prime Time, programa del Cascabel a las 22 horas. En un momento determinado, y voy a contar por qué lo pasaba mal, lo he contado ya también, está escrito, y justo porque está escrito, pues por algún motivo, aunque está también grabado, pero por un motivo cuando lo escribes es como un ataque mucho más grave a la cadena y ya te echan. Bueno, en marzo pasado salió de nuevo el tema del aborto en la tertulia del prime time de 13TV, cadena, por cierto, que pierde dinero a raudales y que, por lo tanto, ya que pierde dinero, por lo menos podía dedicarse a proclamar el mensaje cristiano. Porque es verdad que en el caso de COPE siempre te dicen, no, bueno, es que claro, si se nos va este periodista famoso que cobra millones y tal, pues entonces perdemos prestancia. Bueno, en el caso de 13, esto es lo que sucedió. Se le asunto del aborto y se me ocurrió mencionar esta cuestión, que en el aborto, a pesar de que se habían obtenido mayorías absolutas de partidos que teóricamente se decían antiabortistas, no se habían modificado las leyes del aborto. En aquel momento el moderador, lo cual es casi
oxímoron, porque no actuó de manera muy moderada ni moderante, el moderador me interrumpió y empezó a contraargumentarme. Ya sé que es raro, pero estas cosas pasan. Rodrigo a lo mejor ahora se lanza también y se me pone a decir, estás diciendo. Yo ya siempre voy con miedo de los moderadores, nunca son lo que parecen. El moderador me dijo que... me interrumpió y me dijo que no, que es que eso había pasado porque el PP era un partido que gobernaba, a diferencia de otros que hay por ahí, era un partido que gobernaba para todos y por eso no había cambiado la ley del aborto. Ante ese aserto de que el PP es un partido que gobierna para todos, en mi cabeza se formuló una disyuntiva, una bifurcación. Una era extremadamente disruptiva, la otra era bastante disruptiva. La alternativa extremadamente disruptiva, en términos argumentales, era contestar que sí, que probablemente el PP gobernaba para todos menos para los fetos muertos, que lógicamente no iban a ser gobernados por el PP, dado que no iban a nacer. Pero me contuve y opté por la opción solo un poco, bastante disruptiva, que era decir que quizá, bueno, sí, el PP, si gobierna para todos, quizá debía acordarse de un grupo por ahí, no sé si lo conocen, de una cierta religión llamada catolicismo, que está en contra del aborto. A lo mejor también había que gobernar para ellos. La perplejidad de tener que estar en una televisión gobernada por nuestros nunca bien ponderados obispos, estar defendiendo la doctrina de la Iglesia contra el presentador, resto de tertulianos, carácter general, es una perplejidad que, como digo, me espanta y no encuentro lógica. Acá le creaba un asombro siempre nuevo y creciente, el cielo estrellado sobre sí, la ley moral en él. Pues a mí me produce un asombro siempre nuevo y creciente qué es lo que está pasando ahí, por qué está pasando y por qué estamos tan acostumbrados a que pase. Y por qué cuando alguien protesta y se queja de que pase, se le quita de en medio. No sé. Bueno, voy terminando. Por cierto, otra de las cosas, como la versión light de todo esto, era que cuando salía en esos programas de televisión el asunto del aborto, el asunto de la eutanasia, o el asunto de la ideología queer, cualquiera de los asuntos típicos, y creo que me molestaba más que lo otro, que no dejarme hablar, era que decían, bueno, este es tu tema, Miguel Ángel. No sé, como si fuera un invitado ahí raro que llegó a una televisión rara, de una religión rara, y voy a contar lo que dice en esa religión. No era mi tema, yo creía que era el tema de toda la cadena. Bien, epílogo y termino. Hace pocos tiempo tuve ocasión, casualidades que tiene la vida, o cuestiones providenciales, de estar con uno de los responsables de la programación de estas cadenas. Y me vino bien porque siempre repito las mismas cosas y por fin pude decírselas a uno de los responsables. El responsable de estas cadenas y de la programación concretamente de ellas me contestó ante este tipo de críticas mías dos cosas. Primera, que yo tenía que tener en cuenta que viven 300 familias de ellos. Ante lo cual, supongo que empresas como Zara o Apple o, no sé, cualquiera de las grandes empresas que contratan a muchas más familias ejercen una labor mucho mejor que Ábside y son más evangélicas, más cristianas, porque si el fin de los medios de comunicación de la Iglesia o el fin de las empresas que monta la Iglesia es dar de comer a familias, pues entonces es mucho más cristiano Apple, ¿no? Es mucho más cristiano Amazon y Zara. De hecho, además me recordó perfectamente la crítica que hacía Ratzinger, centrada en la Iglesia alemana, pero que bueno, parece que ya empieza a ser aplicable también a ciertos sectores de la Iglesia española, de la burocratización, de una institución que solo piensa en sí misma y en su propia perpetuación en vez de en el objetivo para el cual está. Por ejemplo, estar en contra del aborto, que piensa antes en que las 300 familias o en que el que tiene el sueldo, el que tiene el puesto, permanezca y no cambie nada. Una noción bastante, es verdad que normalmente defendida por nuestros rivales, bastante degradada de conservadurismo. Esta cosa así como muy inmovilista y muy, bueno, que nada cambia. Pero las cosas cambian. Y termino. El otro argumento que se me dio, y me parece también muy interesante, es que, en contra de lo que yo estaba diciendo, es que la prueba de que sí que se estaba en contra del aborto, concretamente en COPE, era que durante 6 veces al día, en 6 ocasiones del día, se decía el ideario de la COPE que era a favor de la vida. Confieso que no escucho exhaustivamente COPE, pero al parecer pues llega un señor y dice ahí durante un minuto, dice, nosotros creemos en la vida, tal, recita así como una especie de principios y esa es la prueba de que se defienden los principios. Supongo que si yo ahora digo que soy una excelente persona, que soy muy generoso, que doy la mitad de mis bienes a los pobres, ya solo con decirlo también me cuenta como si lo hiciera, según ese criterio. Pero alguien diría que no, alguien diría que las obras son amores y no buenas razones o no meros recitados de idearios.
Este es el problema que tenemos en España con los medios conservadores. No es un problema con los medios progresistas, es un problema con los medios conservadores que están subsumidos, incluso en el caso de algo tan íntimo como serían unos medios de la Conferencia Episcopal, están absolutamente vendidos, están absolutamente prostituidos, están absolutamente subyugados al pensamiento progresista. Es un problema, es algo que es absurdo, es algo que tengo un cierto pensamiento racionalista que pienso que lo absurdo no puede durar y que alguna vez acabará, pero lo deseable sería que acabara cuanto antes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos regular de tiempo si queremos cumplir con el esquema, pero bueno, antes de dar paso a las preguntas del público, yo sí que quería hacer una pregunta, también hilando un poco varias cosas que habéis comentado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario, en la necesidad de que haya gente creando cosas, montando revistas, asociaciones, dirigiendo películas, series, creando dispositivos culturales, ¿no? Como dice Pedro Herrero. Pero ¿es esto suficiente ante el gigante al que nos enfrentamos? Porque también hemos visto siempre cómo los gobiernos conservadores eran reacios a utilizar el dinero público. No sé si precisamente por esto que comentabas, Miguel Ángel, del querer gobernar para todos, para promover sus valores, sus ideas, su forma de entender el mundo, como sí que ha hecho la izquierda siempre. Entonces, ante esta situación, también viendo el caso de Hungría, ¿no? que he conocido recientemente, pues yo creo que ahí tenemos un ejemplo de cómo el gobierno, viendo el tamaño del gigante al que se enfrenta, pues sí que ha decidido apostar por la cultura y hacer frente en esa batalla. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? ¿Deberían los gobiernos siempre mantenerse al margen o desde las estructuras de poder se debería apostar también por combatir esa hegemonía progresista? Well, I think that first of all, the Hungarian example shows. Creo que en primer lugar el ejemplo húngaro muestra cuán difícil es esto, porque lo más difícil no es encontrar el dinero, sino las personas. Si tienes voluntad política, siempre puedes encontrar fondos, pero tienes que encontrar las personas también. Y esto es un tema que todavía no hemos comentado. Los medios construyen narrativas. Y estas narrativas se perciben según un trasfondo cultural. Y creo que la cultura, por esto, es más importante que los medios. Y por esto es tan difícil. Cuando tienes una corriente principal, sesgada, que apoya visiones progresistas y que esto lleva durando generaciones, es muy difícil salir de esto sin que los demás entren en shock. No se puede construir una nueva narrativa de la nada. Y a veces lo que vemos es que intentamos ir demasiado lejos, demasiado rápido, y muchas personas hoy en día no entienden, realmente no entienden algunos hábitos culturales u opiniones que se han desarrollado hace 15 años, hace no tanto. Creo que todos los conservadores están interesados en la historia, en la cultura antigua, etc. Y lo que hemos visto es que lo que era generalizado hace 15, 20 años, incluso antes, ya no lo es. Una de las cosas en las que tenemos que centrarnos, y para responder a su pregunta, para los gobiernos está bien, porque todos los gobiernos lo están haciendo. Y era una de las fortalezas específicas de los gobiernos progresistas, financiar, apoyar organizaciones que trabajaban a favor de un cambio cultural. ¿Y por qué los gobiernos conservadores no pueden hacerlo? Y creo que la tarea más complicada es encontrar las personas adecuadas para hacerlo. Y tenemos que entender que es algo que lleva tiempo. Tenemos que intentarlo, va a haber fracasos. Y lo hemos visto en Hungría, no funciona a la perfección, por supuesto. Tenemos que darle una oportunidad a las personas, por lo menos. Y por eso es muy importante. Quería mencionar estas cosas que se han dicho.
Creo que el principal problema que tenemos en la derecha es la cobardía, este miedo que existe. Lo primero que hay que hacer es deshacerse de este miedo, hacer nuestro trabajo, encontrar a las personas adecuadas, darles una oportunidad e intentar luchar contra la corriente general de hoy en día, pero se necesita tiempo y valor. Gracias, Rodrigo. Dos comentarios. Para responder a tu pregunta, no es suficiente. Lo que estamos haciendo es insuficiente. Para empezar, porque los jóvenes no quieren leer mucho y si leen son textos muy cortos. Y lo sé porque cada vez que viajo a un lugar le pregunto a la gente ¿qué lees? Bueno, no leemos, vemos vídeos y eso es un problema. No es suficiente lo que estamos haciendo porque no llegamos a las personas, porque no tenemos el público ahí. Tenemos que encontrar otras formas de llegar a ellos. Y esto nos lleva a una conversación más amplia para más adelante, que es para llegar a los jóvenes de hoy en día. Tenemos que luchar contra fuerzas culturales enormes que están en torno a nosotros y anoche hablábamos sobre ello. ¿Qué haces cuando tu sobrina de 8 años le dice a su abuelo, no me puedes decir qué tengo que hacer, yo soy una persona independiente? Eso lo recibe en el colegio, la cultura que la rodea, los medios de comunicación, sus amigos. Lo que estamos haciendo está muy bien, nuestros trabajos, think tanks, publicaciones, pero no es suficiente. Pero tenemos una gran batalla por delante. Y mi segundo comentario aquí es sobre los recursos humanos. Creo que tienes toda la razón. Hay muchas ideas buenas por ahí y muchas personas que están dispuestas a ayudar a recaudar fondos. El problema es encontrar buenas personas. Yo no necesito personas adecuadas en el sentido de que tengan las competencias adecuadas, sino personas que no sean cobardes o que no les preocupe el qué dirán. ¿Qué dirán si yo soy conservador? Sino personas adecuadas, como le decía antes a alguien del público, que no estén implicadas en esta lucha para convertirse en personas ricas o poderosas o famosas, sino que sirvan al bien común a otros. Y a eso me refiero con las personas adecuadas, con buenas personas. Y creo que cualquier proyecto o iniciativa que se empiece puede fracasar. Y ahí lo dejaré. Bueno, muy rápido porque antes me he extendido mucho. Es verdad que desde un punto de vista del fusionismo, ¿no? Liberal conservador, el lado liberal a menudo pues tiene sus reticencias a lo que planteabas, ¿no? A eso, porque iría en contra del dogma liberal, ¿no? El utilizar el Estado para promover una manera de pensar concreta, una cosmovisión concreta. Creo que desde el lado conservador habría menos reticencia, porque igual que los medios, la educación, etcétera, pues por qué no utilizar también los recursos del Estado. Y mi respuesta, mi argumento a ese argumento liberal, o a esa reticencia más que argumento liberal, es que en el fondo el Estado ya ha hecho mucho en la dirección equivocada. Las subvenciones del Estado, la educación ofrecida por el Estado, los medios de comunicación del Estado, han hecho mucho por destruir el tejido social, aquello que los principios que nos constituyen como civilización. Y por lo tanto, es una cuestión meramente de responsabilidad civil, si cabe, la de restañar los daños que has producido, ¿no? La de pagar por aquello que has roto, ¿no? Y por lo tanto, en la medida en la cual, durante los próximos años, décadas, ojalá, pues gobiernos de signo conservador pudieran dirigir esos recursos del Estado en la dirección contraria hasta ahora, no tendría por qué haber un problema para el liberal, porque simplemente están pagando los cristales rotos. Es verdad que cuando ya se alcanzara un cierto equilibrio, pues ahí sí que habría que volver otra vez desde el punto de vista liberal a una cierta neutralidad. Genial. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a dar paso a preguntas del público. Sí que os pido concreción, por favor, con la pregunta, con el comentario que hagáis. Y adelante. En la clave de la cuestión. Y es que en España tenemos un partido que se autodenomina conservador y democristiano, que ni es conservador ni es democristiano. Brevemente una anécdota.
CEU-CEFAS organizó la apertura de un título e invitaron a Almeida. Almeida dijo que era un cristiano y que defendía sus valores cristianos. Yo me quedé perplejo. Le pregunté luego, cara a cara, mire, hay muchas personas que somos cristianos y no podemos votar al PP porque es un partido que, ante la ley del aborto de Zapatero, dice nos encanta, cuando incluso ustedes mismos han planteado el recurso. Me respondió, porque debo tener cara de tonto, que claro, que el PP no tiene ningún problema, que es que tiene que ser un partido para todos, que la manta no puede cubrir los pies y el cuello al mismo tiempo. No sé. En fin, el punto es, me ha gustado mucho su exposición, porque ha dado claramente el problema, pero ¿qué solución plantea? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta mentira que mucha gente cree y mucha gente que además está en contra del aborto vota al PP? Muchas gracias. Bueno, me alegra constatar que el argumentario de Almeida es exactamente el mismo que se distribuye en 13TV, ¿no? El argumento del gobernar para todos. Y por otro lado, la autocrítica, creo que se está desatando aquí, pues me parece que también es sana, ¿no? Pero seguro que estuvo muy bien la inauguración de CEFAS de este año, como también estuvo la del año anterior, en la cual tuve la fortuna de poder asistir. Yo no sé cuál es la solución en general, porque esa es una pregunta prácticamente ya muy política, de estrategia política, ¿no? De comunicación política, de cómo hacer ver cuál es la postura concreta de cada partido. También aquellos que se creen que se tiene una postura y que no es esa y que es otra, pues mostrar que no lo es. O sea, bueno, eso es la esencia de la comunicación política y es un trabajo ingente y no soy ni siquiera de los más autorizados para hablar de ello. Yo me he querido restringir por eso mucho a un caso muy concreto que es si la pregunta va por soluciones, voy a dar soluciones a ese caso concreto. Y un poco lo apunté al final. Yo creo que la solución es simplemente confiar en que el absurdo no puede pervivir. La situación actual es absurda. Es verdad que sorprendentemente nos hemos acostumbrado todos, porque no oigo a mucha gente decir estas cosas, la verdad. Pero bueno, como tantas otras cosas, como con el propio aborto. Me refiero a la situación de que en las cadenas de la Iglesia no estén a favor de una defensa decidida y comunicacional, y utilizando los recursos que tienen, no el leer un texto 6 veces, hablemos de cosas no ridículas, sino de cosas, pues eso, cuando tienes un medio a tu disposición 24 horas, hacer programas, se me ocurre, por ejemplo, hemos hablado de la labor educativa de ISEP, un alumno mío, por ejemplo, estuvo delante de una clínica abortista, hizo una clínica, un abortorio, estaba rezando, llegó la policía, toma los datos, bueno, ya saben, todo este proceso tan vergonzoso que está pasando en España, pero que no vemos en los medios de comunicación progresistas. Y tampoco lo vemos en los medios de comunicación no progresistas. No lo vemos, está pasando, ¿no? Y él lo grabó, no él, porque él estaba de rodillas, con un rosario delante del abortorio, su mujer, o novia entonces, le grabó y eso lo subió a las redes. Él tiene 30 seguidores en Twitter, pues claro, pues tampoco lo ve mucha gente, ¿no? Pero si eso se hubiera puesto en una televisión, pues por ejemplo, con el programa de máxima audiencia que he citado antes de 13TV, pues bueno, no es un gran programa, pero bueno, son unos 250.000 personas. Lo hubieran visto 250.000 personas, ¿no? Y se hubiera visto el problema en que estamos, que es otra vez ese, de que estamos acostumbrados a estar tan tranquilos en un país donde no puedes rezar por la calle. Te viene la policía por estar rezando. También pasa en Reino Unido, también pasa en otros sitios, lo sé. Y en el Reino Unido incluso hay una escena que probablemente conocen, aunque tampoco se ha mostrado en los medios de la Iglesia, de una mujer que está callada, ni siquiera está simplemente de pie, callada, enfrente de un abortorio, y llega la policía y le dice: ¿qué está usted haciendo? Pues creemos que usted está rezando mentalmente. Ya, no les dicen ni, yo estoy aquí, yo no les digo nada, yo no les digo ni que sí, que no. Pues creemos que sí, crimen mental, ¿no? Ya en 1984, ¿no? Está cometiendo un crimen mental porque usted en realidad está... Y le ponen una denuncia. Es verdad que al cabo de 6 semanas la cosa decae, pero durante 6 semanas la mujer estuvo en un sin vivir porque tenía una denuncia por una cosa absolutamente absurda. O sea que la irracionalidad está extendida, pero también está aquí. Y entonces estamos tan tranquilos ante estas cosas y no pasa nada y tal, y estamos bueno, que haya una medida minúscula, insisto, mínima, en la situación actual no se me ocurre algo más pequeño que se pueda hacer y que sea eficaz que lo que se propuso en Castilla y León,
y a que se reaccione en contra por parte de partidos. Yo no sé si se define como conservador, la verdad, mucho que no tampoco me creo mucho cómo se definen los políticos, o sea que tampoco voy a leerme el diario para ver si siguen diciendo la palabra conservador, pero bueno, vemos que eso, que un partido se pone radicalmente en contra de esto, aunque luego sí que es verdad que en otros contextos también he visto entrevistas y bueno, sí, la vida, qué importante, bueno, claro, la vida, pero ¿qué vida? ¿Y la vida de quién? O sea, todos no sabemos esos truquitos. Pero, como digo, eso, estamos acostumbrados a que eso pase y creo, sin embargo, que es tan absurdo, quizás una creencia un poco hegeliana, ¿no? De que la razón al final siempre, por los vericuetos de la historia, triunfará. Pero creo que al final esto no se puede sostener de puro absurdo, caerá y se implantará un mínimo de racionalidad. Gracias, Miguel Ángel. ¿Por ahí otra pregunta? Thank you, Miguel Ángel. I think there's another question. Sí, buenos días. Rodrigo Ballester, Matías Corvinus, colegio en Budapest. Ustedes saben, queridos periodistas y gente del mundo de la edición, que la Unión Europea está a punto de adoptar una Media Freedom Act, una especie de reglamento de libertad de los medios, que, entre otras cosas, convertiría más o menos la Comisión Europea un poco en el árbitro final, con un entramado burocrático, tanto nacional como europeo, de lo que se puede decir y no lo que no se puede decir. Y, sobre todo, también, bueno, es que asegura la libertad editorial de los periodistas. ¿Cómo lo valoran? ¿Como un avance? Sé que no. ¿Como una amenaza? Probablemente sí. ¿Y qué piensan hacer contra esto? Porque a mí, personalmente, como antiguo funcionario europeo, me pareció espantoso. A good question, and it's interesting to ponder all the possibilities. But let me start with my prediction. I think it's all, they're forcing us into a corner more and more. It's all going to get worse. Nos están arrinconando cada vez más. Se está volviendo cada vez peor la situación. Esas en tonterías de la Unión Europea como la que ha mencionado Rodrigo, sino también otras formas de opresión, supresión del pensamiento y la censura. Las distintas leyes sobre el discurso del odio en todo el mundo, el uso y abuso de las herramientas judiciales y legislativas, como en Estados Unidos, contra cualquier persona que puede pensar que la elección de Biden a lo mejor ha sido fraudulenta en cierto sentido. Casi es como un acto criminal pensar esto. Y hay otros países que también están sometiendo a pensamientos disidentes, no hace falta ser de derechas. En Alemania también el Estado cada vez controla más a grupos que consideran demasiado conservadores. Nos están arrinconando cada vez más y las cosas van a empeorar. Y esta es la buena noticia que voy a dar hoy. Bueno, en serio, ¿qué podemos hacer? Y esta es una de las pocas veces de mi vida en las que pienso que tenemos que trabajar más allá de los límites políticos, a ambos lados del arco político, quizá con los libertarios también, los liberales clásicos, los libertarios tecnócratas, todas estas personas que reconocen que algo está pasando y que el totalitarismo está apareciendo en el mundo, especialmente en los países avanzados industrializados. Y no estén siendo dramático cuando uso el término totalitarismo. Hay un psicólogo belga, psiquiatra belga, se corrige el orador, que ha escrito una obra muy interesante sobre la psiquiatría del totalitarismo. Y lo que ha hecho es analizar datos, incidencia, casos. Matías Desmet se llama. Analiza todos los datos de lo que ha pasado en el occidente industrializado y su diagnóstico es que hay una forma de totalitarismo que está apareciendo y él no es conservador o liberal, es simplemente un científico que analiza datos y da miedo. ¿Qué podemos hacer? Hemos podido luchar contra iniciativas comunitarias en el pasado. Cada vez es más difícil. Creo que lo único que podemos hacer es fortalecer estas redes transfronterizas con muchos tipos de colaboradores. Y creo que algún día las personas dejarán de revolverse contra esto. Y ese es mi gran miedo.
porque va a llegar un momento que la gente va a decir basta. Muy rápido. Ahí existe una clásica discusión, al menos desde Postman, sobre si el tipo de distopía que ya no es que estamos viviendo es más la de 1984, de George Orwell, o más la de Un mundo feliz de Huxley, ¿no? Si vivimos un mundo en el cual cada vez se nos oprime más a través de una opresión, pues es como la de 1984, o más es la cosa esta del soma, de la diversión, que también nos diluye y que también nos oprime, como en el caso de Un mundo feliz. Mi teoría es que hay un tercer texto literario que nos puede iluminar mejor. Y previo a esos otros dos, del siglo XIX, La carta robada, un cuento de Edgar Allan Poe, que muy rápidamente, y lo siento porque viene spoiler, o lo antiguamente llamado destripe, se está buscando una carta por todas partes en un despacho, nadie la encuentra, llega el investigador de Poe y la encuentra justo en el lugar donde se ponen las cartas, en el escritorio, como si estuviera recién escrita. Nadie la había buscado allí porque les parecía que para una carta que había que esconder era imposible ponerla en el lugar más visible y más obvio. Yo creo que estamos viviendo eso. Todas estas cosas, lo que has descrito tú, Rodrigo, está ahí, está escrito. Hemos visto al comisario europeo estos días pues amenazando a Twitter porque presuntamente expandía desinformación y bueno, ahí hay una batalla, Twitter dice que se va a cerrar en Europa, etcétera, o sea que la cosa puede llegar seria. Estamos viendo por todos lados, solo hay que mirar, estamos viendo las muestras de la opresión, pero curiosamente justo porque es tan evidente, es tan clara, nos lo dicen tan evidentemente en la Agenda 2030, en todas partes, no lo queremos ver. Hasta ahora la función del que se revelaba era intentar mostrar a la gente lo que no veía, lo oculto, y nosotros ahora nos vemos en la tesitura de aprender a mostrar lo visible. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me temo que tenemos que terminar ya. De todas formas, ahora va a haber un café en la planta de abajo en el que, si queréis, podéis comentar también más temas con los ponentes. Muchas gracias, Ferenc, Mario y Miguel Ángel, y muchas gracias a CEU Cefas por crear este tipo de espacios y por defender incansablemente ese bien común del que hablábamos. Gracias.